Lo que me quedó por decir es que Federico Storani, que ha recorrido mucho el camino de la política, fue ministro de Interior durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Y además es escritor y tiene muchos libros publicados. Federico, gracias por acompañarnos. No, por favor, con todo gusto para mí. Espero tener poder de la palabra de convicción. Te voy a hacer una pregunta un tanto difícil para romper el fuego, dado que vos viste casi tantos gobiernos como yo. ¿Alguna vez viste un rejunte de gente inepta al mando de un gobierno? La verdad que muy pocas veces se ha visto una cosa como la que hoy se ve en la Argentina, ¿no? Creo que no sé si se registra antecedente. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque lo que hay que poner en contexto es que habiendo tenido la oportunidad increíblemente favorable para nuestro país, la hayan dilapidado. Esto a propósito de lo que la Presidente propagandiza como la década ganada. Yo creo que es exactamente lo contrario. Lo contrario, al inverso. Si vos tenés, como todo el mundo sabe, altísimos precios en los commodities, con dos locomotoras en el mundo que traccionaban el mundo, como China en particular y la India, las dos naciones más pobladas del planeta, pero además un crecimiento en la región importante de Brasil, y además tasas de interés por el piso, porque la verdad que como los países centrales estaban en un proceso de recesión muy agudo, para salir de ese proceso de recesión bajaron las tasas de interés hasta casi tasas inexistentes, Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces eso le dio a la Argentina una oportunidad increíble, un ingreso de divisas, un crecimiento desde el punto de vista económico inicialmente, muy pero muy importante. La pregunta es si ese ciclo tan favorable fue aprovechado o fue desaprovechado. Y la respuesta hoy es que fue absolutamente desaprovechado y dilapidado. Y esto se observa, por ejemplo, en que en vez de utilizar e invertir los recursos que se obtenían con esas grandes ventajas que tenía la Argentina en ese momento, en lo que hoy es una carencia cotidiana, por ejemplo, transportes, el tema ferrocarriles, que son los mismos de hace 50 años que producen una tragedia tras de otras. En el tema de las rutas, cada uno que sale a la ruta sabe que se juega la vida, es como salir a la ruleta rusa, las rutas nacionales. En el tema de los puertos de aguas profundas, en el tema del transporte también de aerolíneas, que está en una situación caótica, o en el cuello de botella que hoy aparece como titular de estos días, que incluso condiciona el crecimiento y el desarrollo, como es la cuestión energética, a pesar de que fue advertido con muchísima antelación por casi todo el espectro político, incluidos sectores del peronismo, porque hay un documento de los ex secretarios de Energía, entre los cuales está Alieto Guadañi, pero también está La Peña y tantos otros, que firmaron un documento conjunto y dijeron que la Argentina entraba en un cuello de botellas que no solamente iba a frenar la posibilidad del crecimiento, sino que iba a alejarnos mucho más del desarrollo, que es un concepto mucho más profundo que el propio crecimiento. Por lo tanto, para concluir, como una primera respuesta, yo creo que no solamente no hay una década ganada, sino que hay una década perdida y dilapidada como oportunidad, y en comparación con los países de la región, lamentablemente la comparación es totalmente desventajosa para la Argentina. Cuando estaba entrando al estudio para hacer el programa, me crucé con Montamat. Sí. Le digo, decime, este tema de Chevron, que aún están revoleando matracas por 1.350 millones de dólares, y vos venís sosteniendo que se necesitan 15.000 millones y no una sola vez para poder hacer rentable a Vaca Muerta. ¿Qué significa todo esto? Y nada, bajarse los pantalones una vez más, darle todas las posibilidades a Chevron a cambio de nada. Y Galuccio debe estar
maldiciendo en 4 idiomas cuando le vendieron el hacerse cargo de YPF, ¿no? Porque él estaba tranquilo en el exterior, siendo un muy reconocido dirigente empresario. Y vino acá y de acá sale mal, porque esto yo no le veo solución. Bueno, justamente es uno de los cuellos de botella que más fuertemente aparecen en el horizonte de la posibilidad de, no ya del desarrollo, del crecimiento en Argentina. Vos pensás lo siguiente. La Argentina tenía hasta no hace mucho tiempo un superávit de la balanza comercial importante, producto de esto que decía antes, el buen precio que tuvimos coyunturalmente de los productos primarios, los commodities, y además las tasas de interés bajas, la renegociación de la deuda que razonablemente fue favorable para los intereses de nuestro país. Eso se dilapidó. Ahora, una vez que cambie la tendencia, como cambió la tendencia, como empieza a cambiar la tendencia en el mundo, nos hace extremadamente más vulnerables, porque en este año prácticamente todo el superávit que se obtiene por otros rubros en el comercio exterior se va a la importación de combustible. Este año se calculaban 15.000 millones. En 15.000, entre 13.000 y 15.000 millones de dólares que nosotros vamos a tener que importar en combustibles. Entonces, por supuesto que es urgente encarar el tema energético. Ahora, la cuestión energética nunca fue solamente una cuestión, sino que fue una cuestión mucho más compleja de un conjunto de política energética donde hay diferentes fuentes para la cuestión energética. Donde está, por supuesto, el petróleo. Nosotros no somos un país rico en petróleo. Sí, en su momento fuimos un país más rico en fuentes gasíferas, ¿no es cierto? Pero esta situación de vaca muerta es más bien una operación de marketing que apenas es una pequeña gota de vaso, además, como vos bien lo has señalado, en condiciones que terminan siendo leoninas, que contradice completamente el relato oficial que habían planteado. Porque cuando se produjo la reestatización de Repsol y YPF, se hizo un relato épico de supuestamente recuperación de la soberanía nacional, para hacer un planteo más eficiente, para impedir que se remesaran las divisas al exterior, para producir una mayor inversión fundamentalmente en el área que no es lo más rentable, pero que es lo que te garantiza tener reservas a futuro, como es la de exploración. Y en este caso, la verdad que lo que hasta ahora se conoce del acuerdo con Chevron va exactamente en la dirección contraria, como un manotazo de ahogado. Entonces es, como gráficamente vos lo decís, bajarse los pantalones, pero además como un manotazo de ahogado que no va a solucionar en absoluto la cuestión de fondo. Si bien lo hemos comentado varias veces en este programa, el tema de la importación de petróleo y cuáles son sus consecuencias, de petróleo, de energía, gas, etcétera. ¿En qué perjudica a los ciudadanos argentinos? Y bueno, olvídese de hospitales. Toda la plata que se va a pagar energía se le resta a hospitales, rutas, mejoramiento de todo tipo de infraestructura, crecimiento, porque todo eso va a un pozo ciego. Y todavía no sufrimos exactamente las consecuencias, porque hay subsidios importantes que achican la factura de gas, la factura de luz, etcétera. Pero cuando eso se termine, agárrate. El problema de los subsidios es una maraña en la cual se metieron y no saben cómo salir. La verdad que es esa. Porque inicialmente se planteaba que era un incentivo a la posibilidad de que existiera una mayor actividad productiva. La verdad que no ha servido para eso. Es de una enorme inequidad, porque así como se subsidian sectores de menores recursos, que a lo mejor en una situación coyuntural de crisis es valedero, se subsidia también a sectores que tienen altos niveles de concentración económica, por lo tanto es absolutamente inequitativo. Por otro lado, no produjo el resultado que se esperaba, y es un agujero negro que hoy no lo pueden tapar. Cuando la Presidenta de la Nación en su momento dijo que iba a ser sintonía fina, quiso meter el bisturí en alguna de estas cuestiones y no pudo, porque la maraña en la cual se metieron fue tan grande que hoy no la pueden desarmar, es como una bomba de tiempo. Y por otro lado, es atinado observar
que gran parte de los recursos que en este tiempo se han dilapidado pudieron haberse invertido en obras de infraestructura esenciales. Si hablamos de la cuestión de transporte, no es solamente la tragedia de Once para hacer demagogia, una, y la segunda tragedia de Once también, sino que es la posibilidad de la reestructuración que debió haberse iniciado muchísimo antes de Belgrano Carga, porque el Belgrano Carga es un ferrocarril que une la producción de 11 provincias para poder sacar nuestro comercio hacia el exterior. Y no solamente se demoró con proyectos faraónicos absurdos, el famoso tren bala que en su momento iba a unir Buenos Aires con Rosario y Córdoba, o famosos el cuento chino de los trenes de altura, las inversiones chinas que iban a ir para los ferrocarriles, que también hay que recordarle a la gente que todas esas cosas se dijeron. Sin embargo, tenemos los ferrocarriles de hace 50, 60 años que producen tragedias y además se convirtió la Argentina en un país vial sin estar preparado. El país vial significa que las rutas están deterioradas, que se consume más combustible porque el transporte por vía de los camiones consume mucho combustible y además poluciona el medio ambiente. Es decir, todo lo contrario de lo que debe ser un proyecto racional de desarrollo en un país que quiera funcionar equilibradamente. Por lo tanto, me parece que la impericia y la negligencia con la cual se ha manejado este gobierno solo pudo ser disimulado por un boom de consumo que se daba justamente por el ingreso que existió en esa primera etapa, por el viento de cola favorable a la posibilidad de la reactivación económica, pero que lamentablemente se ha dilapidado como oportunidad de un crecimiento estratégico, ¿no? Federico, vos ibas al supermercado, tenías todas las marcas, todos los productos a precios absolutamente razonables. Se metieron allí para proteger al consumidor. Desastre, porque las cosas empezaron a o escasear o se fueron los precios a las nubes. Se metieron con la carne. Perdimos 10 millones de cabezas de stock de ganado. Se metieron, qué sé yo, donde han metido la mano. Tenemos que importar trigo. Bueno, por decir eso, el pan. El pan, pero por otra parte, el despreciado yuyo es lo que les ha permitido llegar hasta hoy. Entonces, ¿dónde está la condición de estadista para ser presidente de un país? No, claramente no. Por eso es que cuando se refieren al famoso modelo, en realidad no hay un modelo. No existe. El modelo en general es un conjunto de variables que intentan conciliarse en función de determinado tipo de objetivos estratégicos. Ese es un modelo. Acá las variables son absolutamente contradictorias y uno no puede estar prendiendo la vela cada tanto para que, por ejemplo, se mantenga bien el precio de la soja o, por ejemplo, nos beneficie que haya sequía en el hemisferio norte, y porque como hay sequía en el hemisferio norte se mantiene bien el precio de determinados productos primarios. Lo que vos decís con respecto a la carne está clarísimo. Ya nos está superando en ese rubro, por ejemplo. No hablemos de Brasil, que es una nación extremadamente poblada, enorme, etcétera. Uruguay. Pero Uruguay gracias a nosotros, porque los empresarios argentinos se mudaron a Uruguay y allí le permitieron al país empezar a ocupar lugares que ni pensaban. Y el desaliento a los productores fundamentalmente de trigo hoy produce lo que no quieren reconocer. Lo que realmente no quieren reconocer es que están contrabandeando trigo también desde el Uruguay a los efectos de poder producir lo necesario para abastecer el mercado interno para el pan. Este tema absurdo, hablando de restricciones, de que a un determinado precio se venda el pan hasta determinada hora o hasta agotar stock y demás, es sencillamente absurdo. Es más cercano a una republiqueta que a un país como lo quieren mostrar moderno, que avanza, que es pujante. Desde luego que no hay un modelo, lo que ha habido es una sarta de improvisaciones, muchas de ellas contradictorias. Y sobre todo lo grave es que son contradictorias en políticas fundamentales, como la cuestión energética, como la cuestión de transporte, como la cuestión, en definitiva, de objetivos a más largo plazo que pueden ser los que asfalten el camino para hacer el despegue del crecimiento al desarrollo, que sí han utilizado muchísimo mejor algunos otros países, como Uruguay, como Chile, como Perú. Perú ha tenido un crecimiento espectacular, o como el propio Brasil, que tiene sus problemas sociales, pero ha incorporado a la clase media brasileña,
que tenía antes un serio problema de diferencias sociales, una innumerable cantidad de nuevos habitantes en Brasil, que son justamente lo que tienen este nuevo tipo de demandas que se expresan en la protesta social, pero porque hay movilidad social, movilidad que no existe en la Argentina. La Argentina se ha mantenido, desde el punto de vista social, un criterio prebendario, de dádivas y de prebendas, que lo que hace es mantener un clientelismo político cautivo con el único objetivo de ganar elecciones. ¿Hay alguna experiencia en el mundo que un gobierno populista termine bien? Bueno, yo soy, la verdad, como vos lo dijiste al principio, docente, aclaro siempre, universitario por concurso, aclaro siempre en el tema y el populismo siempre es negativo. Porque el populismo permite los grandes bandazos. El bandazo que en una época se disfrazan, digamos, del alumno más obediente del consenso de Washington, como fue en la época de Menem, por ejemplo. Y entonces adoptaron a rajatabla las recetas neoliberales y se compraron todo el paquete sin beneficio de inventario. Y en otra época se disfrazan supuestamente de progresistas con una suerte anacrónica de antiimperialismo que ya no existe, porque el mundo ya no vive en la etapa de la Guerra Fría y de la confrontación que en su momento justificaba, digamos, algún tipo de posturas desde el punto de vista ideológico. Y eso es lo que hace que esto se mantenga simplemente con un relato, pero en realidad con un enorme amateurismo, por decirlo menos, en cuanto a la gestión de cuestiones elementales como las que acabo de plantear. Este populismo lo que hace es mantener un nivel de clientelismo político, y el denominador común de todo populismo es la baja calidad institucional. Para poder hacer esto, necesitan una bajísima calidad institucional, que se expresa en 3 temas. Primero, récord de decretos de necesidad y urgencia, a pesar de lo que la Presidenta decía cuando era legisladora. Segundo, modificación del Consejo de la Magistratura, como es este famoso proyecto mal llamado de democratización de la justicia, que en realidad lo que quieren es domesticar a la justicia, entre otras cosas para tapar los chanchullos que se producen de la corrupción que afecta a los funcionarios del gobierno, algunos de ellos prófugos como el señor Carmen. Y tercero, mantener facultades extraordinarias o superpoderes en cabeza del jefe de gabinete, que permite incluso cambiar el destino de las partidas de presupuesto que vota el propio Congreso de la Nación. Por lo tanto, la calidad institucional es bajísima. Y eso es en general un denominador común de los gobiernos populistas, que siempre terminan mal. Porque cuando a veces el viento de cola cambia, ¿cómo se defiende un país, una nación que es más seria, que es más moderna? Con buena calidad institucional, porque los ciclos son esos, son ciclos económicos. Pero los países que marchan a la vanguardia, adelante, se defienden con calidad institucional. El problema es que aquí se ha degradado la calidad institucional, lo que nos hace muchísimo más vulnerables. A tal punto que no tenemos para ofrecer al mundo seguridad jurídica. No tenemos previsibilidad. Hemos perdido la competitividad. Ergo, no te entra un mango de inversión del exterior en cosas productivas. Sí, por ahí te puede entrar para un hotel, ¿no es cierto? Pero eso no hace al crecimiento del país. Lo mejora en calidad para recibir a algún turista, pero no mejora la calidad de un país que se pretende industrializar. No entra un peso de inversión. Uruguay los está echando. Uruguay dice que por favor no entre más dólares. Bueno, como dice con el humor que lo caracteriza Mujica, que ellos están repletos de dólares, ¿no es cierto? Y en buena medida es así. Y bueno, en buena hora que le vaya bien a Uruguay, pero yo creo que con una política distinta aquí también nos podría ir mucho mejor. Para ir a temas muy concretos, cualquiera sabe que cuando hay varios días estacionales de frío, lo primero que se corta es la energía, porque se corta permanentemente la energía, pero primero se corta en las fábricas, después llega a los hogares, pero por a supuesto. Los hogares también llega. Pero cuando ya hubo cortes de energía. Permanentemente los hay, en el Gran Buenos Aires ni hablar, pero cuando hace calor también. Por lo tanto, acá el déficit en materia energética, volvemos al punto inicial, de la mala gestión y de la mala fiscalización y de la carencia absoluta de mecanismos de control de algunos procesos que supuestamente hacían al modelo,
ya la verdad que no hace falta explicación, porque todo el mundo lo vive en carne propia. Algunos días de calor, sin luz. Algunos días de frío, sin luz también. Pero piensen, cuando se quedan sin luz en el hogar, que antes se cortó en las fábricas, lo que significa parar la producción. A propósito de lo que vos señalabas, de que eso es un desaliento a la posibilidad de inducir a las inversiones, porque nadie viene a invertir en un país que tiene esa carencia de infraestructura que le impide, de última, tener una rentabilidad que sea razonablemente adecuada. A mí realmente me está preocupando cada día más, porque veo que este plano inclinado no tiende a estabilizarse en una línea recta. Seguimos cada vez más abajo. Y esto la pregunta te la dejo para después del corte. ¿Qué va a tener que sufrir, gane el gobierno que gane las elecciones de 2015, para poder salir de la situación en la cual estamos hoy inmersos? Vamos a un corte, señor director.